La llegada de doña Eulalia Quiroga a la residencia minimalista de su hijo Damián y su esposa Ginebra no fue el refugio cálido que ella esperaba para sus últimos años, sino más bien un destierro a una nevera de diseño. A sus 78 años, Eulalia había tenido que vender la vieja casona familiar en el pueblo, aquella con el patio lleno de geranios y las paredes que contaban historias, porque la artrosis y la soledad se habían vuelto compañeras demasiado pesadas para soportarlas sola. Damián, con esa voz que siempre temblaba un poco cuando hablaba de obligaciones, le había insistido: «Mamá, vente con nosotros a la ciudad. Tenemos espacio de sobra y Ginebra estará encantada de cuidarte». Pero encantada no era la palabra que definía la expresión de Ginebra cuando Eulalia cruzó el umbral con sus maletas de cuero desgastado y sus cajas de recuerdos. La casa era un templo al vacío, todo blanco, gris y acero, sin un solo objeto fuera de lugar, sin alma. Un escenario donde Eulalia se sentía como una mancha de antigüedad en un lienzo impoluto. Ginebra era una mujer de 40 años, obsesionada con el orden, la estética nórdica y las apariencias en redes sociales. Para ella, la vejez no era una etapa de sabiduría, sino un defecto estético que debía ocultarse o corregirse. Desde la primera semana, impuso un régimen marcial en la casa que asfixiaba a Eulalia. «Aquí no usamos esas mantas de ganchillo, Eulalia, acumulan ácaros», decía mientras tiraba las labores hechas a mano a la basura. «Esas fotos en marcos de plata rayan las estanterías lacadas», argumentaba para esconder los retratos del difunto esposo de Eulalia en un cajón oscuro. Eulalia, que siempre había sido una mujer de carácter suave y conciliador, tragaba saliva y asentía, intentando hacerse pequeña, intentando no estorbar, con la esperanza de no perder el poco afecto que su hijo Damián aún le profesaba. Pero Damián, siempre viajando por negocios o encerrado en su despacho, era un fantasma en su propia casa, ciego a la guerra fría que se libraba en su salón. El conflicto escaló cuando Eulalia pidió traer su objeto más preciado, un antiguo baúl de madera de alcanfor que contenía su ajuar de novia. No era un simple montón de ropa, era la historia de su vida encapsulada en seda, encaje y lino. Dentro descansaba su vestido de novia, una pieza maestra de 1955, cosida a mano por las monjas del convento de Santa Clara, con seda traída de Francia por su difunto esposo, Aníbal, quien había gastado todos sus ahorros de entonces para que ella luciera como una reina. Cuando el baúl llegó por el servicio de mudanzas, Ginebra lo miró con el mismo asco con el que se mira a una cucaracha. «Esa cosa apesta a naftalina y a muerte, Eulalia», espetó Ginebra, arrugando su nariz perfecta y operada. «No voy a permitir que ese trasto arruine el feng shui de mi vestidor. Tienes 2 días para vaciarlo y deshacerte de todo ese traperío viejo, o llamaré yo misma al camión de la basura». Eulalia pasó las siguientes 48 horas en un estado de ansiedad silenciosa, acariciando la madera del baúl como si fuera la piel de un ser querido. Por las noches, cuando la casa dormía, abría la tapa y el aroma a lavanda seca y recuerdos la golpeaba, transportándola a días más felices, cuando Aníbal la hacía girar en el baile del pueblo y le prometía que nunca le faltaría nada. El vestido de novia, envuelto en papel de seda azulado para evitar que amarilleara, ocupaba el fondo del baúl. Era pesado, majestuoso, con metros de tela que habían sobrevivido a mudanzas, crisis económicas y al paso implacable del tiempo. Eulalia sabía que Ginebra nunca entendería el valor de aquel vestido. Para su nuera solo era ropa vieja. Para Eulalia era la prueba física de que una vez fue joven, amada y el centro del universo de alguien. Intentó hablar con Damián, suplicarle un pequeño rincón en el garaje, pero él solo suspiró. «Mamá, por favor, haz caso a Ginebra.
Ella se estresa mucho con el desorden y no quiero discusiones. La crueldad de Ginebra está a punto de cruzar una línea imperdonable. Es doloroso ver cómo desprecia los recuerdos de Eulalia solo porque no encajan en su decoración perfecta. Muchos de nosotros guardamos objetos que no valen dinero, pero valen oro para el corazón. ¿Tenéis algún recuerdo familiar que protegeríais con vuestra vida? La historia de Eulalia nos recuerda que el respeto a nuestros mayores debería ser innegociable. Si creéis que Ginebra merece una lección de humildad épica, suscribíos ahora a Relatos de Don Sebastián. Dadle a la campanita, porque lo que está a punto de suceder con esas tijeras os dejará sin aliento. El plazo de los 2 días se cumplió un martes por la mañana, justo después de que la empleada doméstica llamara para decir que estaba enferma y no podría ir a limpiar. Ginebra estaba furiosa. Tenía una cena importante esa noche con unos socios de Damián y la cocina estaba hecha un desastre. Vio a Eulalia sentada en su sillón, limpiando con un paño suave los botones de nácar de una blusa antigua que había sacado del baúl. La imagen de esa anciana, perdiendo el tiempo con basura, mientras ella estaba estresada por la limpieza, fue el detonante de su histeria. ¿Sigues con eso, Eulalia? Te dije que te deshicieras de ese trasto, gritó Ginebra, entrando en la habitación como un huracán. Necesito trapos. La chica no ha venido y no tengo con qué secar la encimera de mármol especial. Y tú aquí, acariciando polillas. Antes de que Eulalia pudiera reaccionar o articular una defensa, Ginebra se abalanzó sobre el baúl abierto. Sus manos, con una manicura francesa impecable, apartaron violentamente las sábanas de hilo bordadas y llegaron al fondo, agarrando el paquete de papel azul. ¡No! ¡Ginebra! Por favor, eso no, suplicó Eulalia, intentando levantarse con sus rodillas doloridas. Pero Ginebra era más rápida y más fuerte. Rasgó el papel protector y sacó el vestido de novia. La seda crujió, brillante y hermosa a pesar de los años. «Mira esto, tanta tela inútil ocupando espacio», se burló Ginebra, sosteniendo el vestido contra su cuerpo y haciendo una mueca de burla frente al espejo. «¿De verdad te casaste con esta carpa de circo? Es horrible. Pero mira, la seda es absorbente, perfecta para sacar brillo a mis copas». Ginebra caminó hacia la cocina, arrastrando la cola del vestido por el suelo inmaculado, mientras Eulalia la seguía llorando. Una figura pequeña y temblorosa detrás de la arrogancia de su nuera. «Ginebra, te lo ruego, es lo único que me queda de Aníbal. Úsame a mí para limpiar si quieres, pero no toques el vestido», gritó Eulalia con una desesperación que le desgarraba la garganta. Ginebra ni se inmutó. Llegó a la isla de la cocina, abrió el cajón de los utensilios y sacó las tijeras de trinchar pollo, unas tijeras grandes de acero pesado y filo dentado. «Ya es hora de cortar por lo sano, Eulalia, literalmente. Vamos a darle una utilidad a esta momia de tela». Ginebra extendió la falda del vestido sobre la encimera de granito negro. El sonido de las tijeras cortando la seda antigua fue, para Eulalia, como el sonido de huesos rompiéndose. «¡Ras! ¡Ras!». Ginebra reía, una risa seca y cruel, mientras amputaba las mangas de encaje chantilly. «¡Mira qué bien corta! Esto va a dejar los cristales divinos», decía, lanzando los trozos de tela al suelo. Eulalia se tapó la cara con las manos, incapaz de ver la masacre, sintiendo que con cada corte le arrancaban un pedazo de su propia piel. Ginebra, envalentonada por el silencio sumiso de su suegra y su propia sensación de poder, decidió ir a por la parte más gruesa, el corpiño estructurado, esa parte rígida y forrada donde Aníbal solía apoyar su mano al bailar. Y esta parte dura, a ver qué tiene dentro. «Seguro que cartón podrido», murmuró Ginebra, clavando la punta de la tijera en la costura central del pecho. Ginebra hizo fuerza con ambas manos para atravesar las capas de tela reforzada y ballenas antiguas.
La tijera mordió el tejido y avanzó con dificultad hasta que, de repente, chocó contra algo que no era tela, ni cartón, ni hueso. Fue un sonido metálico, un clic duro y seco que desafiló el borde de la tijera. Ginebra frunció el ceño, extrañada. «¿Qué demonios? Tenéis piedras cosidas aquí dentro. ¿Qué ordinariez?» Con un movimiento brusco, rasgó el forro interior de satén, esperando encontrar algún relleno viejo y apelmazado. Pero lo que cayó sobre la encimera de granito negro no fue polvo. Fue una pequeña lluvia de objetos duros, traslúcidos y brillantes, que rebotaron con un tintineo alegre, rodando por la superficie oscura como estrellas caídas. La risa de Ginebra se cortó en seco, y el silencio que inundó la cocina fue tan denso que casi se podía tocar. Ginebra se quedó petrificada, con las tijeras aún en la mano, mirando fijamente las piedras que brillaban sobre el granito oscuro de la cocina. No eran cristales de bisutería baratos. Ella conocía bien las joyas. Eran diamantes en bruto, sin pulir, pero de un tamaño considerable, y junto a ellos habían caído 3 monedas de oro macizo, luises de oro antiguos que rodaron hasta detenerse contra el frutero de diseño. La respiración de Ginebra se aceleró, sus pupilas se dilataron, y el asco que sentía hace un segundo por el trapo viejo se evaporó, reemplazado por una avaricia eléctrica que le recorrió la columna vertebral. Soltó las tijeras que cayeron con un estruendo metálico, y se lanzó como un ave de rapiña hacia el tesoro disperso. «¿Pero qué es esto, Eulalia? ¿Tenías una fortuna escondida en este harapo y no dijiste nada?», exclamó, con la voz aguda por la emoción, olvidando por completo que hace un minuto estaba destruyendo el contenedor de esa riqueza. Eulalia, aún con las lágrimas en las mejillas por la destrucción de su vestido, miró las joyas con una mezcla de shock y revelación mística. De repente, la voz de su difunto esposo, Aníbal, resonó en su memoria con una claridad dolorosa. Recordó sus últimas palabras en el hospital, cuando ella lloraba por el futuro incierto. «Lali, mi vida, no temas. Si alguna vez te ves en la calle, si alguna vez todo falla, ponte tu vestido de novia. Él te cuidará como yo lo hice». Eulalia siempre pensó que era una metáfora sentimental, una forma de decirle que se aferrara al amor. Nunca imaginó que Aníbal, previsor y temeroso de la inestabilidad económica de su época, había cosido literalmente su seguro de vida en las entrañas de la prenda más sagrada. Esos diamantes eran el sudor de Aníbal, su sacrificio silencioso para que ella nunca pasara hambre. Y ahora, irónicamente, la crueldad de Ginebra los había sacado a la luz. Cuando los dedos de Ginebra, con sus uñas perfectas, estuvieron a punto de tocar el oro, algo se despertó dentro de Eulalia. No fue la anciana sumisa que había aguantado humillaciones durante meses. Fue la leona protegiendo su legado. Con una agilidad que no sabía que conservaba, Eulalia se abalanzó sobre la encimera y cubrió las piedras con sus manos arrugadas y venosas, protegiéndolas del tacto codicioso de su nuera. «¡No las toques!», gritó Eulalia con una voz gutural y potente que hizo retroceder a Ginebra. «Esto no es tuyo. Acabas de destruir mi historia. No tienes derecho a tocar mi futuro». Ginebra se quedó paralizada un instante, sorprendida por la ferocidad de la mujer a la que consideraba un mueble viejo, pero su sorpresa duró poco. La codicia es un combustible poderoso y Ginebra ya estaba calculando mentalmente cuántos ceros tenían esas piedras. «No seas ridícula, Eulalia», contraatacó Ginebra, recuperando su postura altiva, pero sin quitar la vista de las manos de su suegra. «Estás en mi casa, bajo mi techo. Todo lo que entra en esta casa es responsabilidad mía. Además, esas piedras deben valer una fortuna. No puedes tenerlas tú, una anciana que seguramente las perderá o se las dejará robar por cualquier estafador».
Ginebra intentó suavizar el tono, fingiendo una preocupación maternal que sonaba tan falsa como sus pestañas postizas. Vamos, Lali, sé razonable. Damián y yo las guardaremos en la caja fuerte. Es por tu seguridad. Imagínate si entra un ladrón y te hace daño por tener eso ahí tirado. Dámelas, querida. Vamos a tasarlas y... Bueno, podríamos reformar la casa, comprarte ropa nueva, mejor que esos trapos viejos. La hipocresía de Ginebra no tiene límites. Hace un minuto el vestido era basura para limpiar el suelo, y ahora que ve los diamantes, de repente Eulalia es querida y necesita protección. Es repugnante ver cómo el dinero cambia la cara de la gente en segundos. Ginebra ya está planeando gastarse ese dinero en reformas, ignorando que es la herencia sagrada de su suegra. ¿Qué haríais vosotros en el lugar de Eulalia? ¿Confiaríais en ella o saldríais corriendo de esa casa con los diamantes en el bolsillo? Si creéis que Eulalia debe defender lo suyo con uñas y dientes, escribid defensa en los comentarios. Y atentas, porque Damián está a punto de llegar y tendrá que elegir un bando. El sonido de la puerta principal abriéndose rompió el tenso enfrentamiento en la cocina. «Ya estoy en casa. Se canceló la reunión», anunció Damián desde el vestíbulo. Sus pasos resonaron en el pasillo hasta que apareció en el marco de la cocina, aflojándose la corbata. La escena que encontró lo dejó mudo. Su madre, roja de ira y llorando, aplastando algo contra la encimera, su esposa, con cara de depredadora ansiosa, y en el suelo, los restos destrozados de seda blanca y encaje antiguo, esparcidos como cadáveres de una guerra doméstica. ¿Qué ha pasado aquí?», balbuceó Damián, mirando las tijeras de trincar tiradas en el suelo. «¿Mamá? ¿Ginebra? ¿Por qué está el vestido de la abuela hecho trizas?». El ambiente estaba tan cargado de electricidad estática que Damián sintió que el aire pesaba. Ginebra, rápida como una serpiente, cambió su máscara instantáneamente. Puso cara de víctima asustada y corrió hacia Damián, agarrándole del brazo. «Ay, cariño, menos mal que has llegado. Ha sido horrible. Estaba intentando ayudar a tu madre a limpiar y organizar ese baúl viejo porque tenía polillas. Y de repente, al mover el vestido, se ha rasgado solo. Estaba tan podrido. Pero mira». Ginebra señaló las manos de Eulalia. «Al romperse, han salido estas cosas. Joyas, Damián. Tu madre nos ha estado ocultando una fortuna mientras nosotros nos matamos trabajando para mantenerla. Y ahora se ha puesto agresiva. Casi me ataca cuando intenté ver si eran reales». La manipulación era maestra. Mezclaba una verdad a medias con una mentira emocional para poner al hijo contra la madre. Eulalia miró a su hijo con el corazón roto por la mentira flagrante. Lentamente retiró las manos de la encimera, revelando el brillo inconfundible de los diamantes en bruto y el oro. Damián abrió los ojos como platos. «Mamá, ¿eso estaba en el vestido?», preguntó en un susurro. Eulalia asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, hijo, tu padre los cosió ahí, y ella miente. No se rompió solo, ella lo cortó. Mira las tijeras, mira los cortes rectos». Se reía mientras lo hacía, Damián. Se reía de mis recuerdos. Me llamó vieja inútil y dijo que mi vestido de bodas solo servía para trapos de cocina. Eulalia señaló a Ginebra con un dedo tembloroso. Ella no quería limpiar polillas. Ella quería borrarme, y ahora que ve el dinero, solo quiere robarme. Damián miró alternativamente a las dos mujeres. Miró los cortes precisos en la tela del suelo. Conocía a su esposa, sabía de su obsesión por el orden y su desdén por lo antiguo, pero también miraba los diamantes. La empresa de Damián no iba bien. Tenía deudas que no le había contado a nadie, y esas piedras eran la solución a todos sus problemas financieros. La codicia empezó a nublar su juicio moral, susurrándole que quizás, solo quizás,
Ginebra tenía razón en lo práctico, aunque fallara en las formas. Se acercó a la encimera, hipnotizado por el brillo. «Mamá, esto es mucho dinero. Ginebra tiene razón en una cosa. No es seguro que lo tengas tú. Esto hay que declararlo, hay que asegurarlo. Papá hubiera querido que esto ayudara a la familia, no a nosotros». El corazón de Eulalia se heló. Esperaba que su hijo la defendiera, que se indignara por la destrucción del vestido, que abrazara a su madre humillada. En cambio, Damián estaba mirando los diamantes como si fueran su salvación, ignorando el dolor de quien los portaba. Se dio cuenta, con una tristeza infinita, de que estaba sola, completamente sola en esa casa de diseño. Ginebra sonrió triunfal detrás del hombro de Damián, sabiendo que había ganado al aliado clave. «Exacto, cariño», susurró Ginebra. «Esto es patrimonio familiar. Vamos a guardarlo en la caja fuerte ahora mismo». «Eulalia, aparta, por favor». Damián extendió la mano hacia los diamantes. «Dámelos, mamá. Es por tu bien». Eulalia cerró el puño sobre las piedras, sintiendo sus bordes duros clavarse en su palma. Tenía que tomar una decisión rápida. Ceder y perderlo todo, o luchar contra su propia sangre. El dolor de una madre al ver la traición de un hijo es más agudo que cualquier cuchillo, y en ese momento Eulalia sintió cómo el corazón se le partía en dos mitades irreconciliables. Damián, el niño al que ella había acunado, al que había enseñado a caminar y por el que se había sacrificado tras la muerte de Aníbal, estaba allí de pie, con la mano extendida, eligiendo el dinero antes que a su madre. No era una elección inocente, era una declaración de principios. Eulalia miró la mano de su hijo, esa mano que tantas veces había sostenido, y luego miró los ojos fríos y calculadores de Ginebra detrás de él. En un segundo de lucidez absoluta, Eulalia comprendió que si entregaba esos diamantes, firmaba su propia sentencia de muerte. Se convertiría en una prisionera en esa casa, sin recursos, sin voz y, eventualmente, sería enviada a cualquier asilo barato cuando el dinero se gastara en los caprichos de su nuera. «No», dijo Eulalia. Fue una palabra corta, simple, pero dicha con una firmeza que hizo vibrar las copas en la vitrina. «No es por mi bien, Damián. Es por el vuestro. Queréis este dinero para tapar agujeros que vosotros mismos habéis cavado con vuestra vanidad». Eulalia retrocedió un paso, metiéndose los diamantes y las monedas en el bolsillo profundo de su delantal, cerrando el puño sobre la tela para asegurar el cierre. «Tu padre cosió esto con sus manos trabajadoras para que yo tuviera una vejez digna. No para que tu mujer se compre bolsos de marca, ni para que tú pagues las deudas de esa empresa que nunca debiste montar. Estos diamantes son mi libertad, y no voy a dejar que Ginebra los toque con las mismas manos con las que destruyó mi vestido». Damián bajó la mano, avergonzado por la verdad brutal de su madre. Pero Ginebra no estaba dispuesta a rendirse tan fácil. «No seas egoísta, vieja loca», gritó Ginebra, perdiendo totalmente la compostura y revelando su verdadera naturaleza vulgar. «Estás viviendo de nuestra caridad, comes nuestra comida, gastas nuestra luz. Ese dinero es el pago por aguantarte». Ginebra se abalanzó hacia Eulalia, intentando meter la mano en el bolsillo de su delantal. Fue un movimiento violento, un forcejeo físico denigrante. Damián gritó: «Ginebra, para», pero no se movió para detenerla. Eulalia, impulsada por la adrenalina de la supervivencia, empujó a Ginebra con una fuerza sorprendente. La nuera, que llevaba tacones altos en la cocina, perdió el equilibrio y tropezó hacia atrás, chocando contra la isla de mármol. No se hizo daño real, pero el golpe a su orgullo fue monumental. Se tocó la cadera, fingiendo un dolor insoportable, y miró a Damián con ojos de víbora. «Me ha pegado. Tu madre me ha agredido. Damián, haz algo. Es peligrosa». Eulalia no esperó a ver la reacción de su hijo. Sabía que el tiempo de las palabras había terminado. Aprovechando la confusión momentánea y el drama teatral de Ginebra,
Eulalia se dio la vuelta y corrió lo más rápido que sus piernas, de 78 años, le permitieron hacia el pasillo. Su objetivo era su habitación, el único lugar donde podía atrincherarse. Escuchó los pasos pesados de Damián detrás de ella. «Mamá, espera. No cierres». Pero Eulalia llegó a la puerta de su cuarto, entró y giró el pestillo justo cuando Damián agarraba el pomo desde el otro lado. ¡Clic! El sonido del cerrojo fue el final de su relación familiar. Eulalia se apoyó contra la puerta, respirando agitadamente, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Al otro lado, Damián golpeaba la madera. «Mamá, abre. Tenemos que hablar. No puedes quedarte ahí con eso. Es una locura. La situación es crítica. Eulalia está atrapada en su propia habitación, asediada por su hijo y su nuera que quieren arrebatarle su herencia. Es desgarrador ver cómo Damián, en lugar de proteger a su madre, intenta manipularla para que abra la puerta. La codicia ha destruido esta familia en cuestión de minutos. ¿Creéis que Eulalia debería intentar negociar o es hora de planear una fuga audaz? Muchos hijos creen tener derecho sobre el dinero de sus padres, pero el respeto se gana, no se hereda. Si estáis del lado de Eulalia y queréis verla salir triunfante de esta casa de pesadilla, dejad un comentario con la palabra libertad. Y no os vayáis, porque Eulalia tiene un plan y no incluye quedarse a cenar. Dentro de la habitación, Eulalia no perdió el tiempo llorando. Sabía que el pestillo de una puerta interior no aguantaría para siempre si Damián decidía derribarla, o peor, si Ginebra llamaba a un cerrajero o a la policía alegando que la abuela había perdido la cabeza. Eulalia sacó los diamantes del bolsillo y los metió en un calcetín viejo, anudándolo bien, y luego lo escondió en el interior de su sostén, pegado a su pecho. Era el lugar más seguro. Luego, buscó debajo de la cama su vieja maleta de mano, esa que Ginebra quería tirar. Empezó a meter lo esencial con manos temblorosas pero eficientes. Su documentación y sus medicinas para la tensión, una muda de ropa interior y la foto enmarcada de Aníbal que había rescatado de la basura días atrás. «Ayúdame, viejo», susurró mirando la foto. «Ayúdame a salir de esta cueva de lobos». Desde el otro lado de la puerta, la táctica de Damián cambió. Dejó de golpear y empezó a usar la manipulación emocional, el arma favorita de los débiles. «Mamá, por favor, escúchame», dijo con voz quebrada, pegando la frente a la madera. «No es por avaricia. Estamos arruinados. De verdad, la empresa quebró hace 6 meses. Esta casa está hipotecada hasta el techo. El banco nos va a echar en 2 semanas si no pagamos una cuota gigante. Ginebra está desesperada, por eso actúa así. Esos diamantes podrían salvar tu hogar también. Si nos echan, ¿dónde irás? ¿A la calle? Ayúdanos, mamá. Eres lo único que nos queda». Eulalia se detuvo un momento con una camisa en la mano. La confesión de Damián le dolió, pero también le abrió los ojos. La frialdad de la casa, la falta de comida fresca, la obsesión de Ginebra, todo era una fachada para ocultar la ruina. Por un segundo, el instinto maternal de Eulalia flaqueó. Podría abrir la puerta, entregar las piedras, salvar a su hijo y volver a ser la madre sacrificada de siempre. Pero entonces recordó la risa de Ginebra mientras cortaba el vestido. Recordó cómo la llamaron vieja inútil. Recordó que Damián no le había contado nada de la quiebra hasta que vio el dinero. Si les daba los diamantes, pagarían la hipoteca, sí. ¿Y luego qué? Volverían a tratarla con desprecio. Volverían a encerrarla en vida. «No, Damián», dijo Eulalia a través de la puerta, con voz triste pero firme. «Tú eres joven, tienes 2 manos y salud para trabajar. Vende esta casa fría, vende el coche de lujo, alquila un piso humilde y empieza de cero, como hizo tu padre. Yo ya te di todo lo que tenía, mi vida y mi educación. No te voy a dar mi dignidad».
El silencio al otro lado fue roto por los gritos histéricos de Ginebra, que había escuchado todo. «Te lo dije, es una egoísta. Le importa un bledo que nos quedemos en la calle. Damián, tira esa puerta abajo, o llamo a una ambulancia psiquiátrica y digo que está intentando suicidarse. Si la incapacitamos, tendremos la tutela y los bienes». La amenaza de Ginebra fue el empujón final que Eulalia necesitaba. No había redención posible para esa mujer. Eulalia sacó su teléfono móvil, un modelo antiguo de teclas grandes, y marcó un número que se sabía de memoria. No era la policía, era don Anselmo, el antiguo abogado y amigo de dominó de su marido, que aunque retirado, seguía siendo el hombre más astuto que ella conocía. «Anselmo, soy Lali. Necesito ayuda. Es urgente. Estoy secuestrada en casa de mi hijo». 15 minutos después, Eulalia estaba lista. Se puso su mejor abrigo, se caló el sombrero para darse valor y agarró su maleta. Escuchó un coche pitar insistentemente en la calle. Era la señal. Don Anselmo no había venido solo. Había mandado a su hijo, que era policía nacional, aunque fuera de servicio. Eulalia se acercó a la puerta. Sabía que al abrirla se enfrentaría al momento más tenso de su vida. Giró el pestillo. La puerta se abrió y allí estaban Damián, con cara de derrota, y Ginebra, con cara de furia asesina, sosteniendo un destornillador para desmontar la cerradura. Al ver a Eulalia, vestida para salir, Ginebra dio un paso adelante. «¿A dónde crees que vas, vieja ladrona? No saldrás de aquí con eso». Pero Eulalia levantó la cabeza, irguiéndose cuán alta era. «Atrévete a tocarme, Ginebra, solo un dedo. Y te juro por la memoria de Aníbal que gritaré tan fuerte que los vecinos, la policía y el banco se enterarán hoy mismo de que sois unos indigentes morales y económicos». La amenaza de Eulalia quedó suspendida en el aire, paralizando a Ginebra con la mano alzada a medio camino. El miedo al escándalo social era el único talón de Aquiles de su nuera. Ginebra podía soportar ser cruel, pero no podía soportar ser vista como pobre o problemática por sus vecinos de la alta sociedad. En ese instante de duda, el timbre de la puerta sonó con una insistencia autoritaria. 3 timbrazos secos y largos que no pedían permiso, sino que exigían atención. Damián, pálido como un papel, miró a su madre y luego a la puerta. «¿Qué has hecho, mamá?», susurró con terror. Eulalia no contestó. Simplemente se ajustó el abrigo y caminó hacia la entrada principal, pasando por delante de su hijo y su nuera como una reina que cruza un campo de batalla. Damián corrió a abrir antes de que tiraran la puerta. Al otro lado no estaba un cerrajero ni un repartidor. Estaba Marcos, el hijo de don Anselmo, mostrando su placa de inspector de Policía Nacional. Marcos no vestía uniforme, pero su presencia llenaba el vestíbulo. Era un hombre grande, serio, que conocía a Eulalia desde que era niño y le tenía un respeto reverencial. «Buenas tardes. He recibido una llamada de socorro de doña Eulalia Quiroga indicando que está retenida contra su voluntad», dijo Marcos con una voz grave, mirando fijamente a Damián. Ginebra, recuperando su veneno, saltó detrás de su marido. «Eso es mentira. Nadie la retiene. Esa vieja senil está intentando robar patrimonio familiar. Lleva joyas escondidas que pertenecen a esta casa». Marcos ignoró a Ginebra como si fuera ruido de fondo y centró su atención en Eulalia. «Doña Eulalia se encuentra bien. Quiere presentar cargos». Eulalia miró a su hijo, que temblaba de vergüenza, y luego a Ginebra, que echaba espuma por la boca. «No, Marcos, no quiero cargos, solo quiero irme, ahora mismo. Y lo que llevo conmigo es mío, fruto del trabajo de mi difunto esposo. Por supuesto, vamos, el coche está fuera», dijo Marcos, ofreciéndole el brazo a Eulalia. Ella aceptó el gesto caballeroso y dio un paso hacia la libertad. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y miró atrás una última vez. Miró la casa blanca y fría, el suelo de mármol impoluto y a su hijo Damián.
encogido y derrotado. «Damián», dijo Eulalia con voz suave pero firme, «espero que la hipoteca te abrigue por las noches, porque el amor de esa mujer no lo hará». Damián intentó decir algo, quizás una disculpa, quizás una súplica, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Eulalia salió al aire fresco de la tarde, dejando atrás la jaula de oro y miseria. Mientras la puerta se cerraba tras ella, escuchó el primer grito de histeria de Ginebra rompiendo el silencio del vecindario. La abuela había escapado, y con ella la única oportunidad de salvación para esa familia rota. El trayecto en el coche de Marcos fue silencioso. Eulalia iba en el asiento del copiloto, apretando su bolso contra el pecho, sintiendo el bulto duro de los diamantes contra su piel. La adrenalina comenzó a bajar, dejando paso a un cansancio profundo y doloroso. No lloró. Había llorado demasiado en los últimos meses y ya no le quedaban lágrimas para Damián. Lo que sentía era una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un abrigo de plomo de los hombros. «Mi padre la espera en su despacho, doña Eulalia», dijo Marcos rompiendo el silencio con delicadeza. «Ha preparado té y, bueno, ha llamado a un tasador de confianza, tal como usted pidió por teléfono». Eulalia asintió, mirando por la ventanilla cómo la ciudad pasaba rápido. «Gracias, hijo, me has salvado la vida, y no hablo de la física. ¡Qué momento tan poderoso!». Eulalia saliendo con la cabeza alta, mientras Ginebra se queda gritando, es la imagen de la dignidad frente a la bajeza. Es muy triste que una madre tenga que huir de su propio hijo con la policía, pero a veces la sangre no es suficiente vínculo cuando no hay respeto. Damián eligió su bando y ahora tendrá que vivir con las consecuencias. ¿Creéis que Eulalia debería perdonar a Damián en el futuro o hay traiciones que no tienen vuelta atrás? Si pensáis que Damián merece sufrir un poco de su propia medicina, escribid karma en los comentarios y seguid atentos, porque ahora vamos a descubrir cuánto vale realmente el relleno del vestido. Llegaron al despacho de don Anselmo, una oficina antigua llena de libros de derecho y olor a tabaco de pipa y madera vieja. Un refugio acogedor que contrastaba violentamente con la frialdad de la casa de Ginebra. Don Anselmo, un hombre de 80 años con ojos vivaces, recibió a Eulalia con un abrazo que casi le rompe las costillas. «Lali, mujer valiente, si Aníbal te viera». Tras servirle un té caliente para calmar los nervios, Anselmo presentó al tasador, un joyero judío llamado señor Cohen. Discreto y profesional, Eulalia sacó el calcetín viejo de su seno y vertió los diamantes y las monedas sobre el tapete de terciopelo verde del escritorio. El señor Cohen se ajustó su monóculo y empezó a examinar las piedras una a una bajo la luz de la lámpara. El silencio en la sala era absoluto, solo roto por el clic-clic de las pinzas del joyero. Después de 20 minutos que parecieron siglos, el señor Cohen dejó la lupa y miró a Eulalia con respeto reverencial. «Señora Quiroga, su esposo tenía un ojo clínico para la pureza. Estos diamantes no están tallados, lo que dificulta una valoración exacta al céntimo, pero la materia prima es excepcional. Son diamantes de Sudáfrica, probablemente adquiridos en los años 50 antes del bloqueo de precios, y los luises de oro son de una acuñación rara». El joyero hizo una anotación rápida en una libreta. «Si los vendemos tal cual están hoy, en el mercado actual, estamos hablando de un valor aproximado de 450.000 euros. Quizás $500,000 si encontramos el comprador adecuado para las monedas». Eulalia se llevó la mano a la boca. $500,000 de euros. Aníbal no solo le había dejado un seguro, le había dejado un imperio. $500,000, susurró Eulalia, mareada. Con ese dinero podía comprarse un piso en el centro, contratar enfermeras para cuando fuera muy mayor, viajar a París. Podía hacer lo que quisiera.
Ya no era una carga, era una mujer rica e independiente. Don Anselmo sonrió satisfecho. Aníbal siempre dijo que eras su tesoro, Lali. Parece que se aseguró de que tú también tuvieras uno. Pero mientras Eulalia asimilaba su nueva realidad en la casa de diseño, el infierno se desataba. Ginebra estaba destrozando la cocina, lanzando platos contra la pared. «¡Idiota! ¡Cobarde!», le gritaba a Damián. «Tenías $500,000 en la mano y dejaste que se fuera. Nos van a embargar la semana que viene. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo no voy a vivir debajo de un puente». Damián estaba sentado en el suelo del salón, con la cabeza entre las manos, ignorando los gritos de su esposa. Por primera vez en años, el velo de sumisión se había rasgado. No estaba llorando por el dinero perdido. Estaba llorando porque la imagen de su madre yéndose con un policía, mirándole con esa decepción infinita, se le había tatuado en el alma. Se dio cuenta de que había cambiado el amor incondicional de Eulalia por la codicia condicional de Ginebra y el negocio le había salido ruinoso. Intentó marcar el número de su madre, pero saltó el buzón de voz. «Lo siento, mamá», susurró al teléfono muerto, pero el arrepentimiento, cuando llega tarde y forzado por la derrota, tiene un sabor a ceniza que no consuela a nadie. Esa noche, Eulalia durmió en la habitación de invitados de don Anselmo. Por primera vez en meses, durmió sin miedo a ser despertada por un grito o una queja. A la mañana siguiente, se despertó con un propósito renovado. No iba a guardar el dinero bajo el colchón, no iba a ser la chiabuela rica que espera la muerte. Tenía 78 años, sí, pero los diamantes le habían devuelto algo más valioso que la juventud, la capacidad de elegir. Durante el desayuno, miró a don Anselmo y le dijo: «Anselmo, prepara los papeles. No voy a comprar un piso. Voy a recuperar mi casa del pueblo y voy a hacer algo más. Algo que hará que Ginebra se arrepienta cada vez que abra el periódico». Eulalia tenía un plan, y era un plan maestro. 2 semanas después de la huida, Eulalia regresó a su pueblo natal, no como la viuda derrotada que se fue, sino como una matriarca resurgida. Con la ayuda diligente de don Anselmo, recompró su antigua casona. Los nuevos propietarios, una pareja joven que no se adaptó a la vida rural, estaban encantados de vender. Cuando Eulalia cruzó de nuevo el umbral de su hogar, el olor a madera encerada, a romero y a silencio amable la envolvió como un abrazo materno. No había superficies de acero frío ni muebles de diseño incómodos. Había vida. Eulalia no reparó en gastos. Contrató a pintores, jardineros y carpinteros locales para devolverle a la casa su antiguo esplendor. En cuestión de días, el patio volvió a llenarse de geranios rojos y la cocina olió de nuevo a guisos hechos a fuego lento. Eulalia se sentó en su mecedora favorita, mirando el atardecer sobre los olivares, y por primera vez en años sintió que sus pulmones se llenaban de aire puro, libre de la toxicidad de Ginebra. La noticia de la vuelta de doña Eulalia y su repentina solvencia económica corrió por el pueblo como la pólvora, pero nadie la envidiaba, todos la celebraban. Eulalia se convirtió en una especie de hada madrina local. No derrochaba el dinero en lujos vanos. Invertía en dignidad. Pagó la reparación del tejado de la iglesia. Donó uniformes nuevos al equipo de fútbol infantil y contrató a 2 mujeres del pueblo para que la ayudaran en casa, pagándoles sueldos generosos. Se compró ropa nueva, elegante y colorida, tirando a la basura los vestidos grises de vieja que Ginebra la obligaba a usar. Se cortó el pelo, se pintó los labios de un rojo discreto y recuperó su sonrisa. Aníbal tenía razón. Los diamantes no eran solo piedras, eran la llave para que ella volviera a ser Lali, la mujer vital y generosa que siempre fue, y no el estorbo en el que su familia la había convertido. Mientras tanto, en la ciudad, el palacio de hielo de Ginebra y Damián se derretía a pasos agigantados. La carta del banco llegó puntual y despiadada.
Ejecución hipotecaria inminente por impago de 6 cuotas atrasadas. Damián había intentado pedir créditos rápidos, pero su historial estaba manchado. Ginebra, histérica, intentó vender sus bolsos de marca en aplicaciones de segunda mano, pero se indignaba cuando le ofrecían precios insultantes por sus tesoros usados. La nevera de diseño estaba vacía. La luz había sido cortada durante 3 horas por falta de pago y el servicio doméstico había renunciado. La casa estaba sucia, el jardín seco y el ambiente era irrespirable. Ginebra pasaba los días gritando y culpando a Damián de su desgracia, y las noches llorando por la pérdida de su estatus social. «Tu madre tiene la culpa», repetía como un mantra venenoso. «Ella nos robó nuestro futuro». La desesperación tiene la mala costumbre de tragarse el orgullo, y Damián ya no tenía nada que perder. Presionado por una Ginebra que amenazaba con divorciarse y dejarle solo con las deudas si no solucionaba esto, Damián se subió a su coche de alta gama, que ya tenía el seguro caducado, y condujo hacia el pueblo. El viaje fue un calvario de recuerdos y culpa. Recordó los veranos felices en esa casa, las meriendas que su madre le preparaba, el amor incondicional que él había pagado con traición. Pero la necesidad apretaba más que la conciencia. Se convenció a sí mismo de que su madre, siendo madre, no podría verle sufrir. «Ella me perdonará», pensó Damián. «Siempre me perdona. Solo tengo que llorar un poco, decirle que Ginebra está enferma de los nervios y me dará el dinero. Es su obligación». Qué equivocado estaba Damián sobre la nueva Eulalia. Damián vuelve con el rabo entre las piernas. Es increíble la audacia de este hombre. Después de intentar robarle a su madre y dejar que su mujer la humillara, ahora cree que puede aparecer con una cara triste y solucionarlo todo. Confunde bondad con debilidad, un error que muchos hijos ingratos cometen. Eulalia ya no es la misma mujer que salió huyendo. Ahora es una leona empoderada. ¿Creéis que Eulalia debería abrirle la puerta o dejarle fuera bajo la lluvia? Si pensáis que Damián necesita una dosis de realidad dura para aprender a ser un hombre de verdad, dejad un comentario con la palabra lección y preparaos, porque la recepción que le espera no tiene nada de cálida. Cuando Damián aparcó frente a la casona, se quedó boquiabierto. La casa brillaba. La fachada estaba recién encalada, las rejas pintadas de verde carruaje y el jardín era un vergel de flores vibrantes. Contrastaba dolorosamente con su propia mansión decadente en la ciudad. Damián se arregló la chaqueta arrugada, intentando parecer el empresario exitoso que ya no era, y tocó el timbre de bronce pulido. No abrió Eulalia. Abrió una empleada robusta con uniforme impecable. «¿Sí? ¿Qué desea?» «Soy Damián, el hijo de doña Eulalia. Vengo a ver a mi madre», dijo con arrogancia. La empleada no se apartó. «La señora está en el jardín tomando el té con el párroco. Espere aquí. Veré si puede recibirle», le dejó en la puerta, sin invitarle a pasar. Damián sintió la primera bofetada de la nueva jerarquía. Ya no era el príncipe de la casa, era una visita inoportuna. 5 minutos después, Damián fue escoltado al jardín trasero. Allí estaba Eulalia, sentada bajo la pérgola de glicinas, sirviendo té en porcelana fina. Se veía radiante, 10 años más joven. Al ver a su hijo, no se levantó para abrazarlo. Simplemente le indicó una silla de hierro forjado al otro lado de la mesa. «Hola, Damián, te veo desmejorado. ¿A qué debemos el honor de tu visita? Supongo que no has venido a traer flores a tu padre al cementerio». El tono era cordial, pero distante, como quien saluda a un vecino lejano. Damián se sentó, sintiéndose pequeño ante la majestuosidad serena de su madre. «Mamá, te veo muy bien. Me alegro. Mira, no voy a dar rodeos. Estamos mal, muy mal. El banco nos quita la casa el lunes. Ginebra está destrozada. Necesitamos ayuda, solo un préstamo. Te lo devolveré en cuanto la empresa remonte».
Eulalia bebió un sorbo de té con calma exasperante. ¿Un préstamo, Damián? ¿Para qué? ¿Para pagar una casa que odiáis y mantener un estilo de vida que no podéis permitirnos? Damián se inclinó hacia adelante, desesperado. Es nuestra casa, mamá, nuestra vida. Sé que cometimos errores. Sé que Ginebra se pasó con lo del vestido, estaba estresada, pero somos tu familia. Tienes $500,000, mamá. Para ti 100,000 no son nada, pero para nosotros es la vida. Por favor, papá no querría vernos en la calle. Mencionar a Aníbal fue un error táctico fatal. Los ojos de Eulalia, hasta entonces tranquilos, destellaron con un fuego frío. Dejó la taza en el plato con un tintineo seco que sonó como un martillazo. «No te atrevas a nombrar a tu padre», dijo Eulalia en voz baja pero terrible. «Tu padre cosió esos diamantes con sus dedos sangrando para que yo no pasara hambre, no para financiar los caprichos de una mujer que usó su trabajo para limpiar la encimera. ¿Dices que Ginebra estaba estresada? No, Damián. Ginebra es cruel, y tú eres cobarde por permitirlo. Si te doy el dinero, lo quemaréis en 6 meses en apariencias y volveréis a pedir más. No voy a financiar vuestra autodestrucción. No soy un banco, Damián. Soy tu madre, y como madre, mi deber es enseñarte que los actos tienen consecuencias». Damián se hundió en la silla, llorando lágrimas de impotencia real. «Pero nos van a echar, mamá. Literalmente no tenemos dónde ir». Eulalia miró a su hijo llorar y, aunque su corazón se encogió, su mente se mantuvo firme. Sabía que darle el cheque era poner una tirita en una hemorragia arterial. Necesitaban cirugía mayor. «Tengo una propuesta», dijo Eulalia, sacando un sobre de su bolso. «No te voy a dar dinero, pero he hablado con don Anselmo. Estoy dispuesta a comprar vuestra deuda al banco. Yo seré la dueña de vuestra casa en la ciudad, pagaré la hipoteca y evitaré el embargo y la vergüenza pública del desahucio». Los ojos de Damián se iluminaron con esperanza. «Gracias, mamá. Sabía que no nos fallarías». Pero Eulalia levantó la mano. «Espera, hay condiciones. La casa será mía. Vosotros podréis vivir allí, pero no gratis. Y Ginebra no será la señora de la casa. Tendréis que ganaros el techo. Tengo un contrato aquí redactado». Eulalia empujó el sobre hacia él. «Léelo. Y si Ginebra acepta, tenéis un techo. Si no, bueno, siempre quedan los puentes». Damián leyó el contrato con manos temblorosas y los ojos empañados. Las cláusulas eran draconianas, redactadas con la precisión quirúrgica de don Anselmo. Primero, la titularidad de la propiedad pasaba inmediatamente a nombre de doña Eulalia Quiroga en dación de pago. Segundo, Damián debía liquidar su empresa fantasma y buscar un empleo asalariado demostrable en el plazo de 30 días. Tercero, y la más humillante, dado que Eulalia no financiaría servicio doméstico, el mantenimiento, limpieza y orden de la vivienda recaería exclusivamente en los ocupantes, es decir, en Ginebra y Damián. Y cuarto, la propietaria, Eulalia, se reservaba el derecho de realizar inspecciones mensuales sin previo aviso para garantizar que su inmueble se mantenía en perfecto estado de conservación. «Mamá, Ginebra nunca aceptará esto. Preferirá morir antes que fregar un suelo», murmuró Damián, visualizando la Tercera Guerra Mundial que se avecinaba en su salón. Eulalia se sirvió más té, imperturbable. «Entonces, hijo mío, preparad las cajas de cartón. El desahucio es el lunes a las 9 de la mañana. Tenéis 48 horas. Si Ginebra prefiere la dignidad de la calle a la dignidad del trabajo, es su elección. Pero te diré algo, Damián. El hambre es un excelente corrector de la vanidad. Cuando no tenga dónde enchufar su plancha de pelo ni cama donde dormir, verás cómo fregar suelos no le parece tan terrible». Eulalia se levantó y le puso una mano en el hombro, no con cariño, sino con autoridad.
Llevad el contrato firmado al despacho de Anselmo antes del viernes a mediodía. Si no está firmado, retiro la oferta de compra de deuda. Ahora vete. Tengo partida de cartas con las amigas a las 6 y no quiero llegar tarde. Damián salió de la casa arrastrando los pies, llevando en su maletín una bomba de relojería. El viaje de regreso a la ciudad fue una tortura psicológica para Damián. Cada kilómetro que le acercaba a casa aumentaba su taquicardia. Al llegar, la casa estaba a oscuras. Habían vuelto a cortar la luz por impago, o quizás Ginebra estaba ahorrando, sumida en la depresión. La encontró en el salón, iluminada por la luz de unas velas aromáticas caras que eran lo último que quedaba de su vida de lujo. ¿Y bien?, preguntó Ginebra saltando del sofá, con los ojos hinchados de llorar, pero brillando con esperanza. ¿Te dio el cheque? ¿Cuánto nos ha dado? ¿Podemos pagar la luz? Damián no dijo nada. Simplemente encendió la linterna de su móvil, sacó los papeles del maletín y los puso sobre la mesa de cristal. No hay cheque, Ginebra. Hay un contrato. Mamá ha comprado nuestra deuda. Nos salva, pero con condiciones. Ginebra leyó los papeles acercándolos a la vela. Al principio no entendía la jerga legal, pero cuando llegó a la cláusula de mantenimiento y limpieza a cargo de los ocupantes y la cesión de propiedad, soltó un alarido que hizo vibrar las ventanas. Ni hablar, jamás. Esa vieja bruja quiere convertirme en su criada. Quiere que yo, Ginebra de la Torre, limpie los baños de una casa que ya ni siquiera es mía. Es una venganza enfermiza. Ginebra lanzó los papeles al aire, dispersándolos por la alfombra. Damián, haz algo, ten dignidad. No podemos aceptar esto. Prefiero vivir debajo de un puente que someterme a esa campesina con dinero. Damián, agotado, se sentó en el sofá y se cubrió la cara. Pues ve buscando el puente, Ginebra, porque el lunes viene la comisión judicial a echarnos, y yo no tengo dónde ir. El momento de la verdad ha llegado. Ginebra está probando el sabor amargo de la realidad. Se niega a limpiar su propia casa, considerando que es un trabajo indigno, insultando así a millones de personas que lo hacen honradamente cada día. Su clasismo es su propia prisión. Eulalia ha sido magistral. No les da peces, les da una caña, pero una caña muy pesada. ¿Creéis que Ginebra firmará o su orgullo podrá más que su necesidad de techo? Es fascinante ver cómo la vida pone a cada uno en su sitio. Si estáis disfrutando de esta lección de humildad, dejad un comentario con la palabra justicia. Y no os perdáis lo que viene, porque la primera inspección de Eulalia será legendaria. La noche fue larga y fría, sin calefacción y sin esperanza. La realidad del desahucio inminente empezó a calar en los huesos de Ginebra. A las 3 de la mañana, con el estómago rugiendo de hambre, solo quedaban unas galletas rancias en la despensa. Ginebra miró a su alrededor. Miró sus muebles de diseño, sus cortinas de lino, su vida perfecta que ya no le pertenecía. La alternativa era real. Albergues sociales, duchas frías comunitarias y la vergüenza pública total. Damián dormía, o fingía dormir, en el otro extremo del sofá. Ginebra, llorando lágrimas de rabia pura, recogió los papeles del suelo. Odiaba a Eulalia con cada fibra de su ser, pero amaba más tener un techo sobre su cabeza. Con mano temblorosa, firmó el contrato. No era una firma de acuerdo, era una firma de rendición incondicional. El viernes, a mediodía, los papeles estaban en el despacho de don Anselmo. La maquinaria legal se puso en marcha. Eulalia pagó la deuda íntegra al banco, salvando la propiedad in extremis. La casa pasó a estar registrada a nombre de Eulalia Quiroga. Damián y Ginebra se convirtieron oficialmente en precaristas, ocupantes por gracia de la propietaria. Damián, cumpliendo su parte, cerró su empresa ruinosa y, gracias a un contacto de don Anselmo,
Consiguió un trabajo como comercial de seguros, un trabajo básico, con sueldo base y comisiones, que le obligaba a patear la calle 8 horas al día. Para un hombre acostumbrado a dirigir desde un despacho con aire acondicionado, fue un choque brutal, pero necesario. Empezó a traer dinero real a casa, poco, pero real. Ginebra, por su parte, se enfrentó a su nueva realidad doméstica. Sin dinero para servicio, la Casa Blanca y minimalista se convirtió en su enemigo. El polvo se acumulaba visiblemente en las superficies lacadas. Los baños de mármol negro, tan elegantes, eran una pesadilla para limpiar porque cada gota de agua dejaba marca. Ginebra se vio obligada a ponerse guantes de goma y agarrar la fregona. La primera vez que tuvo que limpiar el inodoro, vomitó. Lloraba mientras frotaba, maldiciendo a su suegra. Pero lo hizo, porque sabía que Eulalia vendría. La cláusula de inspección no era una amenaza vacía, era una promesa. Y Eulalia no era mujer de incumplir promesas. Pasó un mes, una mañana de sábado. Un coche se detuvo frente a la casa. No era un taxi, era un coche conducido por un chofer contratado. Del asiento trasero bajó Eulalia. Vestía un traje de chaqueta impecable de color azul rey, un sombrero elegante y llevaba un bastón con empuñadura de plata, más por estilo que por necesidad. Caminó hacia la puerta de su propiedad con la cabeza alta. Damián abrió la puerta, nervioso, vestido con ropa de estar por casa barata. «Hola, mamá, bienvenida a tu casa». Eulalia entró sin pedir permiso. Se quitó los guantes de piel despacio, mirando alrededor. Pasó un dedo enguantado por la consola de la entrada y revisó el dedo. Limpio. Bien. Parece que Ginebra está aprendiendo que el polvo no se va solo con desearlo, dijo con una sonrisa afilada. Eulalia llegó a la cocina, el escenario del crimen original, donde su vestido había sido mutilado. Allí estaba Ginebra, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta desordenada y un delantal manchado de lejía. Estaba fregando la encimera de granito con fuerza. Al ver entrar a Eulalia, Ginebra se detuvo, roja de vergüenza y odio. Se sintió desnuda ante la mirada escrutadora de su suegra. Eulalia se acercó a la encimera. «Veo que brilla», dijo Eulalia suavemente. «Es curioso, Ginebra. Antes decías que necesitabas trapos de seda antigua para limpiar esto. Veo que con trapos normales y un poco de humildad queda igual de bien». Ginebra apretó los labios hasta que se pusieron blancos, pero no contestó. Sabía que una sola palabra insolente podía dejarla en la calle. Eulalia sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa limpia. «Aquí tenéis una lista de reparaciones que he notado en la fachada. Damián, encárgate este fin de semana. Volveré el mes que viene». Pasaron 6 meses. El invierno llegó y se fue, dando paso a una primavera tímida. En la casa de la ciudad, la rutina se había asentado como una capa de cemento. Damián, que al principio volvía a casa maldiciendo su suerte y quejándose de dolor de pies, empezó a experimentar un cambio silencioso. Su trabajo vendiendo seguros puerta a puerta era duro, ingrato a veces, pero cada vez que cerraba una venta y recibía su comisión, sentía una satisfacción que nunca había sentido firmando cheques de créditos bancarios. Era dinero real, dinero sudado. Adelgazó, perdió esa hinchazón de las comidas de negocios regadas con alcohol y empezó a dormir mejor. Por primera vez en su vida, Damián entendía el valor de €1 porque le costaba ganarlo. Dejó de mirar a los camareros y limpiadores por encima del hombro. Ahora los miraba a los ojos, reconociendo en ellos a compañeros de fatiga. La arrogancia se estaba pelando como piel muerta, dejando al descubierto a un hombre más simple, pero más auténtico. Para Ginebra, la travesía por el desierto fue mucho más árida. Sus amigas de la alta sociedad, esas con las que compartía brunches y críticas, desaparecieron en cuanto se corrió la voz de su ruina. Nadie la invitó a fiestas,
Nadie la llamó. Ginebra descubrió, con un dolor agudo, que no la querían a ella. Querían su estatus, su casa y su capacidad de consumo. Sola en la casa que ahora tenía que limpiar. Ginebra pasaba horas mirando las paredes impolutas. Sus manos, antes suaves y manicuradas, ahora estaban ásperas por la lejía y el estropajo. Al principio lloraba de rabia cada vez que se rompía una uña fregando, pero con el tiempo la rabia se convirtió en resignación y luego en una extraña disciplina. Mantenía la casa perfecta no por miedo a Eulalia, sino porque era lo único que podía controlar. Sin el ruido de las compras y las apariencias, Ginebra se vio obligada a enfrentarse al silencio de su propia vacuidad. Mientras tanto, en el pueblo, Eulalia no se dedicaba a contar su dinero. Fiel a la memoria de su vestido destrozado, decidió que la destrucción debía generar creación. Alquiló un local en la Plaza Mayor e inauguró el taller de Lali. No era una tienda de ropa. Era una escuela de costura y oficios tradicionales gratuita para mujeres en riesgo de exclusión y jóvenes sin estudios. Eulalia contrató a las mejores costureras de la comarca, incluidas las monjas que aún quedaban en el convento, para enseñar el arte del bordado, el corte y la confección. Eulalia pasaba sus tardes allí, rodeada de telas, hilos de colores y risas. El taller se convirtió en el corazón del pueblo. Eulalia les contaba a sus alumnas: una tela se puede romper, como la vida, pero si sabes usar la aguja, la cicatriz puede ser más hermosa que la piel original. Estaba sanando a otras para sanarse a sí misma. Una tarde de mayo, Ginebra salió al supermercado de barrio, no a la tienda gourmet donde solía ir. Llevaba vaqueros, zapatillas y la cara lavada. Empujaba el carro, calculando mentalmente el precio de cada producto para no pasarse del presupuesto semanal. En el pasillo de los detergentes se cruzó con Cayetana, su antigua mejor amiga, la que se burlaba de Eulalia con ella. Cayetana iba impecable, vestida de marca. Al ver a Ginebra, hizo un gesto de sorpresa exagerado y luego una mueca de lástima condescendiente. «Ginebra, querida, ¿cuánto tiempo? Me dijeron que estabas pasando por un bache. Ay, pobre, ¿es cierto que estás limpiando tu propia casa? ¡Qué horror! Si necesitas que te recomiende a mi chacha, avísame, aunque claro, no sé si podrías pagarla». La risa de Cayetana fue idéntica a la que Ginebra soltó cuando cortaba el vestido, cruel, vacía y afilada. El espejo de la verdad. Ginebra se acaba de encontrar con su propio reflejo del pasado. Cayetana es exactamente como ella era, superficial y venenosa. Verlo desde el otro lado, siendo la víctima de la burla, es la lección final que Ginebra necesitaba. Es doloroso, sí, pero necesario para romper la burbuja de vanidad en la que vivía. ¿Creéis que Ginebra se defenderá o agachará la cabeza avergonzada? A veces, necesitamos tocar fondo para ver quiénes son nuestros verdaderos amigos y quiénes son solo parásitos con joyas. Si pensáis que la humildad es el mejor accesorio que uno puede llevar, dejad un comentario con la palabra humildad. Y atención, porque la reacción de Ginebra sorprenderá a todos, incluido a Damián. Ginebra sintió que la sangre le subía a la cara, pero no fue vergüenza lo que sintió. Fue claridad. Miró a Cayetana y vio a una mujer ridícula, preocupada por barnices y estatus mientras el mundo real giraba en otra dirección. «No, Cayetana, yo», dijo Ginebra, con una voz tranquila que la sorprendió a ella misma. «No necesito a tu empleada, limpio mi casa yo misma, y te diré algo. Duermo mejor ahora que cuando me pasaba el día criticando a los demás contigo. Al menos mi cansancio es honesto». Cayetana se quedó boquiabierta, incapaz de procesar que su veneno no hubiera surtido efecto. «Vaya, veo que la pobreza te ha vuelto vulgar», escupió Cayetana antes de girarse. Ginebra no se ofendió, simplemente cogió su botella de lejía marca blanca y siguió comprando.
Por primera vez en su vida, se sintió superior a ellas, no por dinero, sino por realidad. Esa noche, cuando Damián llegó a casa, encontró a Ginebra sentada en la cocina, pero no estaba enfurruñada ni llorando. Estaba cosiendo un botón en la camisa de trabajo de él. Damián se detuvo en la puerta, sorprendido. «¿Ginebra? ¿Qué haces?» Ella levantó la vista. «Se te cayó ayer. He buscado un tutorial en YouTube. No me ha quedado perfecto, pero aguantará». Damián se acercó y miró el botón. Estaba un poco torcido, pero estaba firme. Miró a su esposa, con sus manos estropeadas y su coleta despeinada, y sintió un vuelco en el corazón que no sentía desde hacía años. Se dio cuenta de que la amaba más ahora, en esta versión imperfecta y luchadora, que cuando era la muñeca de porcelana intocable. «Gracias», dijo Damián, y le besó la frente con ternura. «Te queda muy bien». A principios de diciembre llegó una carta del pueblo. Era de Eulalia. Damián la abrió con nerviosismo, temiendo que fuera una notificación de venta de la casa o una nueva exigencia. Pero dentro solo había una tarjeta escrita a mano con la caligrafía elegante de su madre. «Hijo, Ginebra, se acerca la Navidad. Sé que han sido meses duros. No os ofrezco dinero, pero os ofrezco familia. Si queréis venir a pasar la Nochebuena al pueblo, la puerta está abierta. Eso sí, aquí se cocina entre todos y no hay servicio. Decidid vosotros. Mamá». Damián leyó la nota en voz alta. Se hizo un silencio en la cocina. Volver al pueblo significaba enfrentar a Eulalia, enfrentar el pasado y, sobre todo, tragar el último gramo de orgullo que les quedaba. Ginebra tomó la tarjeta y acarició el papel. Recordó la última vez que vio a Eulalia, cuando intentó agredirla en esta misma cocina. La vergüenza la inundó. «¿Crees que nos perdonará de verdad?», preguntó Ginebra en un susurro. «No lo sé», respondió Damián, «pero sé que mamá no invita por compromiso. Si nos llama, es porque nos quiere dar una oportunidad. La pregunta es si nosotros tenemos el valor de ir y mirarla a la cara sin pedirle nada, solo para estar». Ginebra miró su cocina limpia, su vida sencilla. Ya no tenía miedo a perder sus lujos, porque ya los había perdido y seguía viva. Tenía miedo a perder la oportunidad de redimirse. «Vamos», dijo Ginebra, «pero no vamos a ir con las manos vacías. No tenemos dinero para regalos caros. Pero se me ocurre algo». El 24 de diciembre, el viejo coche de Damián, cargado con maletas y una caja grande en el asiento trasero, enfiló la carretera hacia el pueblo. El paisaje invernal, con los campos escarchados y el humo de las chimeneas, les recibió. Al llegar a la casona de Eulalia, vieron que estaba iluminada con luces cálidas y sencillas. No había ostentación, solo hogar. Damián aparcó y miró a Ginebra. Ambos estaban nerviosos como niños antes de un examen. «Hagamos esto bien», dijo él. Bajaron del coche y caminaron hacia la puerta de roble macizo. Antes de que pudieran llamar, la puerta se abrió. Eulalia estaba allí, vestida con un suéter de lana roja y una sonrisa que no era de triunfo, sino de espera. «¿Llegáis a tiempo para pelar las gambas?», preguntó Eulalia, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido policías, ni diamantes, ni gritos. Solo madre e hijos. Al cruzar el umbral de la casona, el calor de la chimenea y el aroma a cordero asado envolvieron a Damián y Ginebra, derritiendo la frialdad que habían traído de la ciudad. Eulalia no hizo preguntas incómodas, ni lanzó reproches velados. Simplemente les quitó los abrigos y les ofreció una copa de vino tinto de la tierra. La casa estaba llena de vida. Las dos empleadas de Eulalia estaban en la cocina, riendo y cantando villancicos. Damián, al ver a su madre tan vital, tan reina en su propio castillo, sintió una punzada de nostalgia y orgullo. Se dio cuenta de lo mucho que la había subestimado, tratándola como una carga cuando en realidad era el pilar que sostenía el cielo. «Sentaos al fuego», dijo Eulalia.
La cena estará lista en 10 minutos. Y no pongáis esas caras de susto, que aquí no comemos gente, solo buena comida. La tensión inicial se disipó, reemplazada por una timidez respetuosa. Estaban allí como invitados, no como dueños, y esa nueva perspectiva lo cambiaba todo. Ginebra, incapaz de quedarse quieta con las manos vacías en un entorno de trabajo, se levantó y fue hacia la cocina. Damián intentó detenerla, temiendo un conflicto, pero ella le hizo un gesto para que se quedara. Entró en la cocina, donde las ayudantes de Eulalia cortaban el pan. Hubo un silencio repentino. Ginebra, la mujer que antes gritaba si el servicio no llevaba uniforme, se remangó su suéter barato. «¿En qué puedo ayudar?», preguntó con voz baja. «Puedo pelar patatas o poner la mesa, lo que sea». Las mujeres miraron a Eulalia, que observaba desde el marco de la puerta. Eulalia asintió levemente. «Toma un delantal, Ginebra. El cajón de los cubiertos está a la derecha. Aquí todos trabajamos». Y así, la mujer que consideraba indigno limpiar su propia encimera, se puso a trabajar hombro con las mujeres del pueblo, descubriendo que la dignidad no está en que te sirvan, sino en ser útil. La cena fue, contra todo pronóstico, la velada más agradable que habían compartido en una década. No hubo conversaciones sobre negocios, ni sobre yates, ni críticas a los vecinos. Hablaron del huerto, del precio de la leña, de las anécdotas del taller de costura. Damián vio reír a Ginebra, una risa real, no esa risita falsa de sociedad. La vio comer con apetito, manchándose un poco los dedos con el cordero sin preocuparse por la etiqueta. La pobreza les había quitado las máscaras. Eulalia los observaba con satisfacción disimulada. Sabía que sus diamantes habían salvado su economía, pero su dureza había salvado sus almas. Al terminar el postre, un tronco de Navidad casero, llegó el momento de los regalos. Eulalia les entregó sobres con una ayuda económica modesta para gastos de invierno. Un gesto generoso, dadas las circunstancias. Damián y Ginebra se miraron. Era su turno. «Mamá, nosotros no tenemos dinero para comprarte nada a tu altura», empezó Damián, nervioso. «Pero Ginebra ha estado trabajando en algo estos últimos meses, en secreto». Ginebra se levantó y trajo la caja grande que habían traído en el coche. La puso sobre la mesa frente a Eulalia. Sus manos, ásperas y con las uñas cortas, temblaban visiblemente. «Eulalia», dijo Ginebra, mirando al suelo, «sé que el dinero no compra el perdón, y sé que lo que rompí no tiene arreglo, pero he intentado rescatar lo que pude». Eulalia miró la caja, intrigada. ¿Qué podía haber ahí? ¿Una broma? ¿Una baratija? Con cuidado, desató el lazo rojo y levantó la tapa. Lo que vio dentro le cortó la respiración y llenó sus ojos de lágrimas instantáneas. Dentro de la caja había un gran cojín decorativo, una obra de arte textil. Ginebra había recogido los trozos del vestido de novia que ella misma había destrozado y los había unido pacientemente. Pero no era un remiendo chapucero. Había usado la técnica del patchwork, uniendo los fragmentos de seda y encaje con un hilo dorado, creando un diseño nuevo, hermoso y complejo. En el centro, había logrado restaurar y enmarcar la parte del corpiño donde Aníbal había escondido los diamantes, bordando alrededor la fecha de la boda de Eulalia, 1955. Había tardado cientos de horas, pinchándose los dedos, aprendiendo a coser desde cero con tutoriales, llorando sobre la tela. Era la confesión de culpa más hermosa que Eulalia había visto jamás. «Leí sobre una técnica japonesa», susurró Ginebra, «kintsugi, reparar lo roto con oro para que la cicatriz sea parte de la historia. Quería que tuvieras tu historia de vuelta, aunque fuera transformada». Eulalia pasó los dedos por las costuras doradas, sintiendo el amor y el arrepentimiento en cada puntada. Sabía lo que le había costado a Ginebra hacer esto.
Sabía que cada puntada era una disculpa silenciosa por cada insulto, por cada desprecio. Levantó la vista y vio a su nuera, vulnerable y asustada, esperando el veredicto. Eulalia no dijo nada. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Ginebra. Fue un abrazo fuerte, real, de madre a hija. Ginebra se derrumbó en sus brazos, sollozando como una niña. «Gracias, hija», dijo Eulalia al oído de su nuera. «Es más bonito que el original, porque el original tenía inocencia, pero este tiene redención, y eso vale más que todos los diamantes que había dentro». Damián se unió al abrazo, cerrando un círculo que había estado roto demasiado tiempo. La noche terminó con una sorpresa final. Eulalia se secó las lágrimas y adoptó su tono de negocios. «Bien, basta de llorar. Tengo una propuesta. Mi taller de costura en el pueblo está creciendo demasiado. Necesito abrir una sucursal en la ciudad para vender lo que producen mis alumnas y gestionar la logística. Necesito a alguien que sepa de organización, que tenga buen gusto estético y que ahora sepa lo que cuesta coser un botón». Miró fijamente a Ginebra. «No te voy a regalar el puesto, Ginebra. Te voy a contratar, con sueldo, horario y responsabilidades. Serás la gerente de Seda y Diamante. Trabajarás para mí, pero si lo haces bien, algún día será tuyo». Ginebra abrió los ojos como platos. No le ofrecían dinero gratis, le ofrecían un propósito, un futuro. «Acepto», dijo sin dudarlo. «No te fallaré, Eulalia. Te lo juro». 5 años después, Seda y Diamante era una marca de moda ética reconocida a nivel nacional. Ginebra dirigía la empresa con mano firme pero justa, y nunca, jamás, miraba a nadie por encima del hombro. Damián seguía vendiendo seguros, feliz con su vida sencilla y su mujer trabajadora. Recuperaron una posición acomodada, pero nunca volvieron a la mansión minimalista. Prefirieron un piso cálido y lleno de libros. Eulalia vivió hasta los 90 años, rodeada de nietos, los hijos tardíos de Damián y Ginebra, a los que contaba la historia de cómo un vestido roto salvó a una familia entera. Cuando Eulalia falleció, no hubo peleas por la herencia. Todo estaba claro, todo estaba hablado, y sobre todo, todo estaba perdonado. Fue enterrada con su cojín de retales, llevándose al cielo la prueba de que el amor puede remendarse. Amigos de Relatos de Don Sebastián, esta historia nos deja una lección profunda y necesaria. A menudo nos aferramos a los objetos materiales o al estatus como si fueran nuestra identidad, olvidando que todo eso puede desaparecer con un simple tijeretazo del destino. Ginebra tuvo que perderse para encontrarse, tuvo que destruir para aprender a construir. Eulalia nos enseñó que la verdadera riqueza no eran los diamantes cosidos en el forro, sino la sabiduría para usarlos no como venganza, sino como herramienta de enseñanza. El perdón de Eulalia no fue un acto de debilidad, sino la mayor demostración de fuerza. Transformó a sus enemigos en familia. Si tenéis cicatrices familiares que parecen imposibles de curar, recordad el hilo dorado de esta historia. A veces hay que romperse para volver a unirse de una forma más fuerte y hermosa. No esperéis a perderlo todo para valorar a quien tenéis al lado. Si la historia de los diamantes de seda os ha emocionado y os ha hecho creer en las segundas oportunidades, por favor, regaladme un me gusta en este vídeo. Es vuestra forma de aplaudir. Suscribíos al canal y activad la campanita para que no os perdáis el próximo relato, donde seguiremos explorando los rincones más profundos del alma humana. Hasta la próxima, amigos.